más próximo a la hostilidad manifiesta de la ciudadanía hacia la clase política. ¿A qué obedece este cambio tan drástico y en tan corto espacio de tiempo, a su juicio, señor Mayor Oreja? Pues porque yo creo, no quiero hacerlo muy teórico, ¿no? Pero la transición nos la tomamos en serio. Hicimos un esfuerzo. No lo relativizamos, no era algo relativo. Había enemigos de la transición en la extrema derecha y en la extrema izquierda, en ETA y en otros sectores minoritarios que no aceptaron, ¿no? Pero sinceramente creo que había una mayoría que quería esto, ¿no? Y evidentemente la transición es todo menos relativización, no era relativo, era un elemento, una verdad permanente. Entonces, en estos 65 años hemos estado desmontando referencia tras referencia, ¿no? Hemos desmontado, empezando por lo más importante, el derecho a la vida. Hemos transformado el aborto como un derecho. Y luego hemos relativizado la idea de España. Y es una supuesta nación discutida y discutible, ¿no? Y luego hemos relativizado también a los adversarios que existían en España, es decir, la mentira histórica del nacionalismo. Y no nos dábamos cuenta que ellos no van a cambiar, que es una obsesión la que tienen y que no es ninguna casualidad lo que está sucediendo. Está en su genética, en la genética de su movimiento. Y hemos relativizado lo que es ETA, que no solo es una organización terrorista, sino es un proyecto de ruptura de España y que no parará hasta alcanzar la ruptura. Y hemos también relativizado el valor de la Constitución como un punto de encuentro entre la izquierda y la derecha. Y al final algunos han querido eliminar ese equilibrio con un supuesto desarrollo de la Constitución en donde no solo en el ámbito territorial a través del Estatuto de Cataluña, sino también, incluso en el sentido de la familia, del matrimonio, se ha roto un equilibrio. Y entonces, claro, como ya no tenemos verdades permanentes, lo hemos relativizado todo, pues al final hemos todavía ahondado más en el relativismo de la gente, que lo único que le interesa en gran parte es vivir con más dinero. Y hemos dado un mal ejemplo, lo hemos relativizado todo, la Constitución, la idea de España, los adversarios de España, el derecho a la vida, todo. Y evidentemente nos estamos quedando vacíos de valores y por eso estamos en esta desafección muy difícil, muy inquietante hacia la política y hacia los políticos por parte de la gente. ¿Se parece esta España del 2012 a la que usted soñó cuando empezó su militancia en UCD del País Vasco en los albores de aquella transición, jugándose, por cierto, la vida y viendo morir a muchos amigos? Bueno, sinceramente yo creo que durante estos 65 años ha habido un largo periodo de tiempo, no solamente con gobiernos del PP, sino también con gobiernos socialistas, que yo creo que había una mayoría. Pero al final lo que hay ahora es una suma de minorías que tienen una especial fuerza y que de alguna manera están rompiendo el espíritu de aquella ley que fue la gran ley angular de nuestra convivencia, que fue la ley por la reforma y no por la ruptura. Porque sabíamos que España, para que hubiese democracia, tenía que ser organizada de otra forma distinta de la que en siglos anteriores habíamos con ella fracasado, ¿no? Entonces, eso es lo que, en mi opinión, ha cambiado. Y por eso ahora, por eso la fuerza de las minorías está tan brutal, por eso ha conseguido ETA legitimarse y legalizarse. Por eso hoy Esquerra Republicana de Cataluña es una fuerza que es arbitral en Cataluña. Por eso en estos momentos hay, en mi opinión, equivocadamente, ojalá lo modifiquen, pero en la izquierda más obsesión por complicar la vida a la derecha que en hacer frente a lo que son adversarios muy claros de España con los fenómenos independentistas que se han puesto definitivamente en marcha en la dirección de la autodeterminación en el País Vasco y Cataluña. ¿Qué siente y qué piensa usted al ver a los proetarras de Amaiur nuevamente en el Parlamento de Vitoria, en el que, por cierto, usted convivió siendo diputado con el terrorista Josu Ternera, a la sazón miembro nada más y nada menos que de la Comisión de Derechos Humanos? Pues a mí me produce una profunda tristeza, pero sobre todo a mí lo que me produce es una tristeza porque no hemos entendido todavía el profundo significado de ETA. ETA es evidentemente una organización terrorista, está formada por terroristas que han asesinado y han matado en toda España, pero sobre todo es una organización que nació para romper España, que nació para destruir España, porque estaban convencidos que el Partido Nacionalista Vasco no lo iba a poder hacer nunca, y que dio su salto a Cataluña y pactó con Esquerra Republicana de Cataluña para llevar la ruptura, no solo desde el País Vasco, sino desde Cataluña. Por eso,
todas las negociaciones, todas las que se han hecho con ETA, al final han sido un balón de oxígeno y sobre todo un aliento a la ruptura, porque ETA significa un proyecto de ruptura. Estamos alimentando la ruptura en España. Los parlamentarios de Bildu, cuando parece que pueden arbitrar muchas cosas en el País Vasco, lo que le estamos diciendo al conjunto de los españoles es que la ruptura arbitra el País Vasco y Esquerra Republicana de Cataluña arbitra Cataluña. Entonces, estamos convirtiendo los árbitros en los elementos principales de la ruptura de España. Y eso es lo que está sucediendo. De ahí la tristeza enorme que a mí me produce ver esta situación. ¿Le sorprende que el nacionalismo catalán haya superado al vasco, al menos en las formas y en las prisas, en la reivindicación de la independencia? ¿En la ruptura, que dice usted? Mire, eso yo creo que a mí no me sorprende. Es decir, el nacionalismo, es esencialmente una carrera de relevos. A veces en la cabeza se pone Bildu, a veces se ha puesto Ibarretxe con su plan Ibarretxe, el Partido Nacionalista Vasco. Ahora parece que lo tiene Convergencia y Unión, ¿no? Pero al final la autodeterminación, los que hemos seguido la política vasca y española, sabemos que es una realidad que fue aprobada en el Parlamento catalán primero y el Parlamento vasco después, al final de la década de los 80. Es decir, no nos debe sorprender. El nacionalismo no es un partido político, es un movimiento. Y por eso no van a parar, porque en los movimientos hay una inercia, la inercia del movimiento, que le lleva siempre cada día a pedir y a pedir más, y a nunca darse por satisfechos. Entonces, el movimiento del nacionalismo te lleva a la radicalidad o al extremismo. A veces son unos o a veces son otros. Pero esa dinámica radical, extremista, está en la genética de los nacionalistas y de los nacionalismos, que, insisto, son movimientos. Y por eso, pues que sea en el País Vasco ayer y en Cataluña hoy, no me sorprende. Lo que a mí me inquieta es que el conjunto de los españoles no entendamos que habrá que poner en marcha una mayoría democrática, pero clara, inequívoca, que pare esos movimientos. Porque esos movimientos hay que pararlos con una mayoría social, política y con la ley, con toda la ley. Porque habrá que pararlos de esta manera, porque estoy convencido que en el momento en el que ETA se hace presente a través de un proyecto de ruptura, es evidente que esto no modera. Esto va a llevarnos a las peores consecuencias. Y las peores consecuencias significa que en un momento determinado van a dar el órdago definitivo, ¿no? Y por eso hay que estar preparado para esa situación. Pero para eso lo tiene que entender muy bien una mayoría de izquierdas, de derechas, de los españoles, que piensen que eso es un disparate para ellos y para nosotros. ¿Y usted ve al gobierno de su partido, al gobierno de Mariano Rajoy, muy firmemente determinado a plantar cara a este nacionalismo? Bueno, yo creo que hay que trabajar en el peor de los escenarios. Yo siempre lo he dicho, con ETA siempre. Pero ETA se hizo presente en Cataluña en el momento en el que acordó con Esquerra Republicana de Cataluña, en Perpiñán, un proyecto de ruptura desde Cataluña. Entonces hay que trabajar sobre el peor de los escenarios. Pues por eso, ¿está trabajando el gobierno en ese peor de los escenarios? Pues mire, le pregunto. yo creo que mi respuesta es, la realidad siempre es muy tozuda y se impondrá la verdad. Y la tofudez de la verdad se impondrá y habrá que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Es verdad que todavía hay muchos que creen que no van a ir con todas sus consecuencias hasta el último momento, que van a cambiar, que van a moderarse. Cuando un movimiento se pone en marcha, no se detiene, sigue. Y es evidente que, sea cual sea la actitud, lo que piensan, que no me lo han dicho los miembros del gobierno, al final lo que sí creo es que la realidad será tozuda y ese pulso, ese órdago se producirá en un momento determinado. No se van a moderar, no van a rectificar los movimientos cuando cambian de aceleración porque aceleran sus reivindicaciones, no cambian, sino simplemente se obligan a alcanzar sus pretensiones en esa dirección. Lo hizo Ibarretxe, lo hizo aquel pacto de Estella, se paró democráticamente y desde el Congreso. Ahora habrá que hacer algo similar. ¿Qué le parece el nuevo gobierno vasco que ha puesto en marcha Urkullu? Pues mire, es la expresión del Partido Nacionalista Vasco, es decir, de que vuelve a la raíz de lo vizcaíno. Es decir, es un partido que yo creo que ha optado porque no quiere componendas con otros territorios. Y me parece a mí que hay una componente muy clara
de que vuelve el PNV de siempre, el partido vizcaitarra, que fue el origen del partido. Ahora, si me dicen si hay un cambio en el PNV, yo no lo creo. El PNV no cambiará. El PNV lo que pasa es que está viendo los errores tácticos que puede estar cometiendo más. Y eso le está confirmando en que su proyecto de ruptura a cámara lenta es el bueno. Pero es evidente que sigue manteniendo sus mismos objetivos. Es decir, en el País Vasco hace falta, igual que en Cataluña, partidos políticos que defiendan con claridad la idea de España, porque evidentemente el Partido Nacionalista Vasco seguirá buscando la destrucción de España a otro ritmo y probablemente ahora confirmados por los errores que, en mi opinión, cometió o ha cometido más en su estrategia política última. Pero en la esencia no veo ningún cambio, insisto, salvo los matices que he tratado de introducir desde el principio. Si dice usted que hacen falta, deduzco que es porque no los hay. ¿Qué hacen falta? Que hacen falta partidos que defiendan la unidad de España. No, deduzco que es porque no los hay. Bueno, yo lo dije en la conferencia. Yo no hago un planteamiento de crítica de un partido concreto en un momento determinado, pero en términos históricos hemos sido los que defendemos la idea de España muy poco perseverantes en el País Vasco y en Cataluña por falta de confianza en España y por falta de confianza en la trascendencia que tiene este proyecto. Eso no es ser un extremista, es simplemente entender que la fortaleza de un partido como el nuestro o del Partido Socialista en el País Vasco no es la fuerza de su sigla, sino esencialmente es la fortaleza de España, lo que da fortaleza a esos partidos. Y eso no lo hemos entendido. Lo intentamos juntos una vez, Nicolás Redondo y yo lo apuntamos. Algunos se inquietaron dentro del propio socialismo diciendo esto no es lo que hay que hacer, esto es una equivocación, y evidentemente eso es la demostración de que no hemos sido perseverantes en la defensa de España. Y es evidente que en ese sentido cada cual que asuma su responsabilidad. Yo no apunto más que a una reflexión un poco de balance de unos años donde no se ha sido tenaz y perseverante como lo han sido ellos. Son ellos tozudos y perseverantes en su intento de la destrucción de la idea de España y creo que los partidos españoles no hemos sido ni tenaces ni perseverantes. El Gobierno y su presidente Rajoy están volcados en la economía, el déficit, la prima de riesgo. Hoy mismo ha vuelto a insistir el presidente Rajoy en que Cataluña no se puede permitir aventuras en esta situación económica, todo lo fía a la economía. ¿Cree usted que se puede resolver la crisis económica que nos aflige sin abordar la otra, la crisis nacional, la crisis política de fondo? Y yo le planteo otra más, que es la crisis de la persona y la crisis de actitudes personales. Pues yo soy muy rotundo en eso. Esta crisis solo tendrá solución en la medida en la que cambien las personas y en la medida en la que se asuman los retos políticos que tenemos ya. La crisis no se detiene en los mercados financieros ni en la prima de riesgo. La crisis en cada país europeo se va a manifestar en el eslabón más débil de su historia. En Italia, su eslabón más débil es el desorden, y por eso ahora hay un desorden político de primera magnitud con la vuelta de Berlusconi. Y probablemente en Portugal es su dimensión, y habrá una crisis en función de la dimensión de Portugal. Y en Francia probablemente es la sociedad. Y en España, la crisis sobre todo tiene una dimensión de nación. Es que es lo que peor hemos cuidado en estos años, y ha sido siempre uno de los males en los últimos siglos de España. Por eso la dimensión no solo puede ser económica, la dimensión política, y en este caso la dimensión de nación, de crisis de nación, a mí me parece que va a ser el principal reto que tenemos los españoles. Un deseo para 2013, don Jaime Mayor Oreja. Pues que podamos seguir hablando, que yo pueda andar, y que evidentemente podamos, en el 2013, que podamos haber hecho algo más para haber cambiado, haber rectificado, para haber entendido la dimensión de la crisis que tenemos. Yo me conformaría con que en el 2013 los españoles en su conjunto entendiéramos de qué crisis estamos hablando y que no solamente nos diésemos cuenta de que hemos perdido un poco más de dinero cada fin de mes, sino que tenemos que sin duda cambiar, rectificar una manera de vida, una forma de vida, un cambio de actitudes personales. Eso es lo que yo desearía para el 2013.
Pues hablaremos, no sé dónde ni cómo, pero seguro que seguimos hablando. Don Jaime Mayor Oreja, mis mejores deseos para su recuperación. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo, hasta siempre.